Buenas tardes a todos. En nombre del capítulo Venezuela del American College of Physicians, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión anual 2020 de nuestro capítulo, que la estamos haciendo de modo virtual. Es la primera vez que hacemos una sesión anual en este modo virtual, lo cual es parte de lo que nos ha traído la pandemia del COVID-19. El doctor Ramón Soto Sánchez, que tenía que hacer la presentación hoy, por razones técnicas no va a estar con ustedes. Y lo saludo y le mando pues mi respeto al doctor Soto Sánchez, que es un miembro muy destacado, es máster del American College of Physicians. El doctor Soto Sánchez precisamente fue el creador de esta conferencia magistral, doctor Simon Baker, que es una forma de reconocimiento a nuestro primer gobernador del capítulo Venezuela del American College of Physicians. El doctor Simon Baker fue un eminente gastroenterólogo que realizó su trabajo tanto a nivel público como a nivel privado. A nivel público, el doctor hizo una extraordinaria labor como profesor de la Universidad Central de Venezuela, en la Cruz Roja venezolana, y fue jefe del Departamento de Medicina del Hospital General del Oeste en los Magallanes de Catia. A nivel privado, fue reconocido por su devoción y su eficacia tratando a sus pacientes en el Centro Médico de Caracas. El doctor Simon Baker hizo una labor muy importante para la creación del capítulo y hemos querido hacer esta conferencia magistral todos los años como un homenaje a su memoria. Cuando empezamos a programar esta sesión 2020, el doctor Ramón Soto Sánchez propuso el tema de la epidemiología de esta epidemia, que en un comienzo, cuando arrancamos la programación, no era pandemia todavía declarada por la Organización Mundial de la Salud. No sabíamos lo que nos iba a traer pues esta enfermedad, que ha llevado inicialmente a tomar una serie de medidas de contención que le ha cambiado los hábitos de vida prácticamente a más de 160 países. Ahora, estas medidas de contención son insostenibles a nivel de mediano y largo plazo. Porque si bien esta pandemia tiene una parte médica, también tiene una parte social y una parte económica. Aquí en Venezuela, por cierto, ha sido lamentablemente descrito pues más de un 25% de muertes en el personal de salud. Esto tiene varias explicaciones. Es posible que el doctor Guzmán Blanco nos dé su opinión al respecto. Pero lamentablemente, como esto es una enfermedad pues que tiene que ser atacada en primer lugar por los internistas y después por todo el personal de salud, enfermeras, otros especialistas, pues realmente por el colapso del sistema de salud nacional se han visto sumamente afectados el personal de salud. Para tratar este tema tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor Manuel Guzmán Blanco. El doctor Guzmán Blanco prácticamente no necesita presentación. Yo diré solamente que es un médico internista, infectólogo, fellow del American College of Physicians, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Vargas de Caracas. Trabaja también en esa especialidad en el Centro Médico de Caracas. Es un especialista que tiene un nombre ya muy bien establecido a nivel nacional y a nivel internacional. Y mejor que él, pues nadie pudiera darnos una conferencia magistral sobre la epidemiología del SARS-CoV-2, ahora conocido como el COVID-19.
Antes de darle la palabra al doctor Manuel Guzmán, yo quisiera eh, decirle a los participantes que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al terminar su intervención. De manera pues que es un honor para mí y con mucho gusto le cedo la palabra al doctor Manuel Guzmán Blanco. Gracias, Marco. Muchas gracias. Y bienvenidos todos a esta sesión del American College. De verdad que es un gran honor poder dar esta conferencia que lleva el nombre del doctor Bernardo, del doctor Simón Beck. Yo quiero empezar dando las gracias a ti, Marco, por tu bella presentación, por tu amabilidad, por tu invitación. Lamento que no esté Ramón, que desde enero andaba atrás de mí para que hablara hoy sobre este tema. Ramón, si estás oyendo, más que bienvenido. A Bernardo Becker y Bernardo Weinrub, hijo y yerno del doctor Becker, que me dieron información muy valiosa sobre el doctor Becker. Esta conferencia va a sacar algunas conclusiones propias, pero no hubiera sido posible sin Flor Puyol, Alfonso, mi hijo, José Félix Oleta, Alejandro Rizque, Julio Castro, Alberto Panis Mondolfi, que me han facilitado material de su propiedad y que vamos a usar en la presentación. Pablo Ortiz y Aninón, perdona que no te nombre, que nos ha apoyado mucho en que esto exista. Y bueno, ustedes, los que se unen en esta nueva forma de comunicación. Una de las ganancias de la pandemia es que estamos usando formas antes no utilizadas para educación. Este es el doctor Becker, estupenda foto. Fue el fundador y primer gobernador del capítulo venezolano. Él es nacido en Maracaibo, se graduó con honores en la Universidad Central en el 54, hizo su doctorado, se especializó primero en Venezuela, en la Cruz Roja, y después estudió con dos gigantes, con el doctor Bocuse en Filadelfia, gastroenterología, y con la doctora Sheila Sherlock en la unidad de hígado del Hospital Hammersmith de Londres. Ahí está su lista larga de todas esas actividades académicas y docentes. Y como decía Marcos en la introducción, incorporó el Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández, a toda la docencia de la Universidad Central de Venezuela. Más de 170 artículos, 15 monografías, 5 libros, dictó más de 600 conferencias en Venezuela y en prácticamente el mundo entero. Y esto lo escribió Miguel Garazzini ante la muerte del doctor Becker, que fue una muerte violenta, estaba el doctor Becker en plenitud, y así se fue para el cielo en plenitud. Y decía Miguel en esa elegía que el doctor Becker formó parte de ese selecto grupo de personas que al irse dejan un profundo vacío a sus familiares, a sus amigos, a los pacientes tantos que atendió, a sus colegas. Y realmente Simón Becker era y es un valor ético y una reserva de conocimiento y de experiencia. Y aquí en esta foto que me facilitó Bernardo, hay 4 gigantes. Está el doctor Becker, está el doctor Valencia, que fue toda una gran figura en la gastroenterología venezolana, está el doctor Henry Bocuse, entiendo que esta fue una visita que hizo a Venezuela en algún momento, y está una mujer excepcional, Marisa Conde Becker, la esposa de Simón, la mamá de Tony, de Bernardo, de sus hijos, que además de apoyo constante para Simón Becker, en sí misma brilló muchísimo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, en la comunidad a la que atendió, a la que quiso, en la cual se proyectó con inmensa luz, y realmente ahí hay 4 gigantes en esa foto. Realmente, para mí es un honor inmerecido rendir tributo a un hombre excepcional con esta conferencia. Y la dedico a todos aquellos colegas y profesionales de la salud que todos los días, aquí en Venezuela y en el mundo, enfrentan esta terrible pandemia. Son verdaderos héroes, y que los que han fallecido descansen en paz y que su dedicación nos sirva de ejemplo. ¿De qué vamos a hablar? Un poquito de cómo estábamos antes de que empezara la pandemia, cómo empezó, de dónde vino el virus, cuál es la situación actual en el mundo, en Venezuela, por qué esa eficiencia tan grande de transmisión. Ya comentaba Marcos del alto precio que ha pagado el personal de salud, vamos a dedicarnos un poquito a ese tema. Y finalmente, ¿cómo será la medicina una vez que esto pase? Porque va a pasar. Estas son láminas de Alfonso,
cómo estaba la medicina que estábamos ejerciendo hasta que esto llegó. Alta complejidad, presencial, al lado del enfermo, preferiblemente en equipo, alto intercambio de personal de salud, enfermeras, técnicos, bioanalistas, muchos profesionales. Además, nos podíamos ver en trabajo, en el trabajo, en los congresos, en la vida social, y eso lo hemos perdido. Dependía mucho de los avances y la tecnología, muy humanizada, entendiendo por este concepto, muy cerca del enfermo, muy cerca de la cama, estableciendo una relación de confianza muy grande en ese intercambio personal e íntimo, y enfocada en calidad, pero además con seguridad en la atención. Muy orgullosa estaba la medicina de sus capacidades. ¿Y qué pasó? Cosas que nos daban seguridad lo hemos perdido. Nos da miedo atender a los enfermos, porque nos pueden enfermar. Nos da incertidumbre el futuro. Hemos visto enfermar y morir a compañeros y amigos, y no encontramos las respuestas en la ciencia a la velocidad que las necesitamos. Ha habido infinidad de información, pero ¿cuáles son las definitivas, las probadas, las evaluadas que puedan ayudar a los enfermos? Hemos sometido a muchos enfermos a medicamentos que al final terminan demostrando no solo no efectividad, sino inclusive, en algunos casos, posibilidad de aumento de efectos secundarios. Esta desconfianza, esta forma de interactuar de alguna manera nos ha alejado de nuestros pacientes. Pero algo peor que ha pasado en esta crisis es que los pacientes que tienen otras patologías han retrasado su atención. Y esta es la forma como nos acercamos a los enfermos. Muy difícil tener una conversación. Claro, esta es una situación de un paciente en una cama de terapia intensiva. Pero inclusive en las habitaciones normales hay que ir con todo el equipo de protección personal que hace que la conversación, el trato, el diálogo, del tocarse, de estar cerca, se disminuya. Esto lo encontré hoy en Morbidity and Mortality Weekly Report y demuestra, esto es del mes de junio, demuestra que en Estados Unidos, estos son datos solo del mes de junio, 4 de cada 10 adultos han evitado ir a su consulta que les tocaba por temor al COVID-19. Y eso incluye personas que tienen disabilidades, personas que tienen problemas cardíacos, pulmonares, metabólicos como la diabetes. Y eso se ha notado también en Venezuela. La gente está yendo bastante menos a los consultorios, bastante menos a las emergencias, por emergencias no relacionadas con COVID. Y es muy importante que se dé claro el mensaje que si usted tiene una emergencia médica, busque atención, porque si tiene una angina, si tiene un dolor torácico, si tiene un descontrol diabético, eso es muy difícil que la telemedicina se lo pueda resolver. ¿Cómo empezó esta pandemia? Para el 24 de enero del 20, salió publicado en New England el reporte de una neumonía causada por un nuevo coronavirus en pacientes en China. Y en ese trabajo se describía que hacia fines del 2019, ya hoy en día se sabe que probablemente fue mínimo noviembre, probablemente también octubre, pero el anuncio formal fue el 31 de diciembre del 19, donde se reportaron los primeros casos de nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Y el cuadro clínico de las personas afectadas incluía fiebre alta, dificultad para respirar y neumonía. Al día siguiente, se clausura el mercado de víveres de Wuhan ante la duda de que allí había sido el foco de transmisión. Sorprendentemente, y habla muy bien de la ciencia, ya para el 7 de enero se había identificado el nuevo coronavirus, del cual hablaremos en un momento. Ya para el 12 de enero, 41 pacientes, se informa la primera muerte. Este es el virus. Esta es una foto de la publicación del 27 de enero. Aquí se ve en un paciente fallecido, coronavirus en el tejido pulmonar. Para el 13 de enero ya había casos en Tailandia, el 15 de enero en Japón, 20 de enero en Corea. El 21 de enero se reportó el primer caso en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Y fue alguien que venía directamente de Wuhan. Y el vuelo fue directo Wuhan-Seattle. El 29 de enero me invitaron en el Hospital Vargas a que hablara
si coronavirus podía llegar a Venezuela. Y voy a presentar las láminas que usé en esa presentación. Dije que podía llegar porque era una enfermedad en rápida expansión, pero que Venezuela era el país de Latinoamérica con más baja conectividad, con menos vuelos, y eso significaba que íbamos a tener menos riesgo de llegada, tanto de enfermos como de asintomáticos. Sin embargo, aconsejaba en ese momento que había que tener precauciones, zonas de aislamiento, disminuir el tiempo de espera en la consulta, tener las máscaras, los recursos para soporte ventilatorio. Y la verdad que debo dar crédito tanto en la parte pública, en lo que se pudo, como en la parte privada. Se hicieron preparaciones y trabajo en el centro médico, mi elogio a la parte directiva, a la parte del equipo que atiende pacientes con COVID. Se tomaron precauciones, no todas las que hacían falta, difícil decir, pero se intentó antes de que llegara. Bueno, y claramente llegó. Llegó más tarde que en casi todo el resto del mundo, pero llegó, y como veremos en poco tiempo, con una fuerza realmente importante. Algo que hay que destacar es que la respuesta de la Organización Mundial de la Salud realmente fue lenta. El 30 de diciembre es el anuncio desde China de los casos. El 12 de enero se conoce el virus, se conoce su parte genética. El primer aviso que hace la Organización Mundial de la Salud, es verdad que en enero enviaron un equipo a China, a Wuhan, para que analizara la situación in situ. Su primer anuncio es que es una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Eso fue el 30 de enero. Y no es hasta el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Y estas son las declaraciones del doctor Tedros ese día, donde dice el número de casos en China se ha multiplicado. Para este momento ya está en 114 países, han fallecido 4.200 personas y van más de 118.000 casos. Ese anuncio formal de pandemia ayudó a que otros países donde todavía no había llegado aumentaran sus precauciones, pero realmente la impresión es que allí hubo un retraso en el anuncio formal de la pandemia. Este es el virus. Es un virus de la familia Coronaviridae, el género beta coronavirus, es un subgénero sarbecovirus. Aquí está su estructura genética, esta bella lámina la presentó en la conferencia en el sistema SOS Telemedicina. Oímos a Héctor hablar estupendamente la semana pasada sobre el papel de telemedicina en Venezuela, y la conferencia de Flor Puyol ha sido de las más visitadas. Aquí resalto dos proteínas muy importantes, que es las proteínas de espiga, S1 y S2. Esa proteína de espiga no solamente le permite encontrar a su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, sino que mucho de lo que se ha desarrollado en relación a potenciales vacunas tiene que ver con poder tener anticuerpos contra esa proteína en particular. Este es un virus ARN que, a diferencia de otros virus ARN, tiene una capacidad de mutación reducida, ¿no? Los virus ARN cambian mucho, este no cambia tanto, aunque en su historia genética se puede detectar que ha tenido episodios de recombinación, y se ve que en el virus que está circulando hay segmentos de virus de murciélago, hay segmentos de virus de pangolín, y eso lleva a los virólogos expertos a decir que este no es un virus fabricado, que no se escapó de ningún laboratorio, que no tiene secuencias de VIH. Tampoco parece verdad lo que se dijo al principio, que se les escapó en un laboratorio de alta protección en Wuhan en algún momento. Y la hipótesis más aceptada es que este virus saltó de los murciélagos al pangolín como intermediario hasta llegar a los humanos. Y esa es la evidencia que se basa en publicaciones científicas. Murciélago como origen, pangolín probablemente como intermediario, pero una vez que llegó a los humanos, ha desarrollado, tiene una capacidad de difusión espectacular. Y ya hablaremos de eso en un momentito. Este es el pangolín, que es un animal mamífero pequeño que existe en China, en otras partes de Asia, y es muy buscado, porque esas escamas se utilizan como medicina de problemas de piel y de otro tipo de problemas. Pero bueno, es un animal que está cercano a los humanos.
Algo interesante, este es un trabajo de Alberto Panís. Él se ha ocupado, Alberto es un venezolano espectacular que ahorita está en Mount Sinai y en Nueva York y se ha ocupado mucho de las manifestaciones cerebrales y del sistema nervioso del COVID-19. Pero él ha visto que hay algunas diferencias genéticas en Sudamérica en cuanto a los coronavirus, aunque hay una parte estable, hay algunas partes un poquito distintas, y él pudo identificar algunas muestras del virus que está circulando en Maracaibo, y el virus conserva su capacidad de transmisión y también de su agresividad. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está pasando hoy? ¿Seguimos en expansión generalizada o esto está empezando a mejorar? Realmente, esta es una foto que me prestó Alfonso, la situación del 20 a lo que más se parece es a lo que el mundo vivió entre el 18 y el 19 con lo que se llamó gripe española. Y fíjense, impresionante la similitud de la foto, de los sitios de atención, de la forma como la gente se protegía con las máscaras y de los entierros masivos en muchos países a raíz de la epidemia. Esta foto es tomada del computador, de la página de Johns Hopkins, esta es del día de ayer a las 10 de la mañana, 17.617.000 casos, más de 898.000 muertes, el mayor número de casos en Estados Unidos, luego India, Brasil, Rusia, Latinoamérica hoy en día es un sitio muy activo, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, y los países con más muertes incluyen Estados Unidos, Brasil, India, México. Esta lámina es de hoy, aumentaron 200.000 casos de ayer a hoy, esto es de esta mañana a las 8:28 de la mañana, y aumentaron más de 6.000 muertes, siguen siendo Brasil, India, México y Estados Unidos los países con mayor número de muertes. Si uno ve las curvas por país, hay países como Estados Unidos, estas son láminas al 6 de septiembre. En Estados Unidos viene disminuyendo. Hay algunos estados donde esto no ha ocurrido de la misma forma, pero Estados Unidos, después de su pico de julio-agosto, claramente viene disminuyendo. En cambio, en India, esto está en plena expansión. Y ya India está pronto a ser el país con más número de muertes. Esto es como fue la cosa en el estado de Nueva York. Nueva York vivió su catástrofe entre el fin de marzo, principios de abril y mayo. Llegó a tener 10.800 casos el día pico en el mes de abril del 9. Ya hoy en día Nueva York está en una situación bien estable. Hay temor si resurge un pico cuando el otoño y el frío vuelvan. Florida, donde el pico fue más tarde, no fue en abril, mayo como en Nueva York, sino que fue más hacia julio, en esto se parece más a nosotros, tuvo un pico de casos el 12 de julio, pero realmente también en Florida viene bajando y aquí están los datos hasta septiembre. Esta es una página estupenda que me aconsejó Julio Castro. Realmente no me supe meter porque hay muchas cosas que no sé utilizar, pero esta es interactiva y pueden encontrar, ahí está la dirección en el Public Tableau, de dónde va evolucionando momento a momento la epidemia. ¿Cómo estaba Venezuela cuando empezó la epidemia en marzo? Esto es una lámina amablemente facilitada por Alejandro Rique. Estaba en crisis, como sigue estando. Una crisis humanitaria con un componente económico muy intenso, falla en servicios básicos, electricidad, agua, gas doméstico, internet, medidas básicas de higiene. Para ese momento estábamos en un verano muy fuerte con Calima y estábamos con epidemias como el paludismo o de enfermedades controlables por vacuna como difteria. En esa Venezuela llegó el primer caso el 13 de marzo y hubo una respuesta. La gente se asustó muchísimo con el primer caso. Coincidió, es verdad, con crisis de gasolina como la que estamos viviendo ahora a mediados de septiembre, pero la gente cumplió mucho aislamiento. Y esos primeros casos de septiembre, de marzo, tuvieron poca repercusión general, hasta mayo por lo menos. Aquí claramente hubo relación con viajeros que regresaban y la medida de suspender los vuelos antipática, pero efectiva para disminuir que llegaran nuevos casos. Y fíjense que pasamos todo abril y todo mayo, en donde hubo cuarentena muy intensa, insisto, más por la gasolina que por medida de cumplir la sanidad, pero ahí no había tantos casos. Es hacia junio y hacia fines de julio que empieza a subir
de la manera exponencial que todavía estamos viendo. Esto es la página del ministerio esta mañana, 56.000 casos positivos en total, 452 fallecimientos. Estas láminas que vean en azul es una gentileza de José Félix Oleta, quien, basado en los datos oficiales, elabora estos estupendos gráficos. Y aquí está la estimación, de acuerdo a los datos oficiales que hace José Félix, de cómo ha ido la epidemia. Fíjense, la línea roja es casos graves, la línea amarilla casos moderados, los leves, han aumentado los casos graves. Y esta es la estimación de casos asintomáticos, personas que dan positivo el PCR, pero están sin síntomas. Y los asintomáticos superan los casos de personas que tienen alguna manifestación clínica. Ha habido más pacientes masculinos que femeninos en la pandemia venezolana. Y este dato es interesante, esto es de la página del ministerio de esta mañana. El mayor número de positivos con PCR ha sido en gente joven, entre 20 y 39 años. Después se distribuye como ven allí. Ha habido casos en niños, inclusive en niños muy pequeños, y ya hablaremos de la participación de los niños en la transmisión. Pero interesante, no son inmunes los jóvenes, y ya veremos más adelante que tampoco son libres de complicaciones serias. Estos son los estados con mayor número de casos a esta mañana. Sin duda el Distrito Capital supera hoy en día a todos los demás, seguido por Miranda, Zulia, Apure. Para mí sigue siendo Vargas el estado, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta. Hay casos en todos los estados de Venezuela, unos más que otros. Nueva Esparta ha sido bien golpeado, Táchira, Zulia, no se diga, y esos son los datos hasta hoy. En relación a la Gran Caracas, el sitio más importante de casos ha sido el distrito el municipio Libertador, es donde hay más casos, y claramente hay zonas de amplia transmisión hoy en día en la parroquia Sucre, en el Valle, en Santa Rosalía, en muchos sitios. Lo siguen las parroquias Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre, de la parte de Miranda, de la Gran Caracas, y aquí están los casos del estado Vargas. Para el 5 de septiembre iban 420 fallecidos, de acuerdo al reporte oficial, con una tasa de letalidad de 0.8% comparado con los casos que van. Para hoy, 452 casos reportados de fallecidos, sobre todo en Zulia, seguido de Distrito Capital, Miranda, Táchira, etc. Aquí están los fallecidos por día, sin duda. Hubo pocos fallecidos en abril, pero a partir de julio viene lo que estamos viendo cada día. Ahora, uno se pregunta, ¿son de verdad esos los casos? Porque los casos que reporta el gobierno, la parte oficial, se refieren a pacientes con PCR positivo. Y estamos viendo que para que llegue un resultado oficial con PCR están pasando a veces hasta 10 y 15 días. Eso lleva a que los médicos tienen que tomar sus decisiones sin tener PCR. Hoy en día, con las características clínicas en radiología, tomografía, hipóxia, hay que actuar. Pero clarísimo que necesitamos aumentar la capacidad diagnóstica. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en mayo de este año, hizo la predicción que para septiembre tendríamos 1,000 contagios diarios de COVID. Y se superó la predicción de la Academia. Inclusive hubo hasta una amenaza de sancionar a los académicos por ser tan pesimistas. Pues bien, la Academia ayer hizo su segundo informe sobre el estado actual de COVID-19 y sus posibles trayectorias. Y dicen claramente que los casos que se reportan diariamente no reflejan el tamaño real de la epidemia en Venezuela. El subregistro que indicaban en el primer informe, en vez de haberse reducido, se ha incrementado porque el virus se ha propagado muy rápido y esa rapidez de propagación no se ha visto acompañada de un aumento de la capacidad diagnóstica. Estiman que a lo mejor hay más de 7,000 casos por día y ellos hacen la predicción que para los últimos 3 meses del año pudiéramos estar cerca de 14,000 nuevas infecciones por día. Sin duda, insisten que aunque hay que darle mérito a la gente que en higiene ha trabajado durísimo en el laboratorio de virología, lo que está haciendo hoy en día el IDIC, que se ha incorporado a las pruebas diagnósticas,
entiendo que en Táchira y quizá en Yaracuy hay algún pequeño laboratorio haciendo pruebas. Claramente, la cantidad de pruebas que se hacen es insuficiente para determinar en forma adecuada el tamaño real de la epidemia en el país. Y la alta positividad de las pruebas sugiere que la capacidad diagnóstica está saturada y es necesario, como dice la academia, que seamos capaces de hacer entre 8.000 y 10.000 pruebas. Hay que ampliar la capacidad de diagnóstico, hay que dejar que los laboratorios públicos y privados que tengan como y sepan hacerlo, hagan más pruebas. Y en relación a los muertos, en relación al porcentaje de fatalidad, seguramente es mayor que 452, porque allí solo se cuentan los que tienen positivo el PCR, pero hay gente o que muere antes de tener la prueba, o que muere llegando al hospital, o que muere de una complicación no sospechada, pero seguramente relacionada por COVID, como puede ser miocarditis, como puede ser problema del sistema nervioso central. Así que el número de casos a hoy en Venezuela y el número de fallecidos a hoy en Venezuela, yo concuerdo con esta opinión de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, es mayor de lo que estamos viendo. ¿Qué síntomas tiene el paciente con COVID? Bueno, es una enfermedad general, no es solo respiratoria. Sin duda hay dolor de garganta, hay tos, hay congestión o secreción nasal, pero además hay fatiga, que es muy importante. La gente que la ha tenido dice que el cansancio que le da el COVID es mayor a lo que ha tenido en otros momentos. Igual parece con el dolor de cabeza. Inclusive gente habituada a tener dolor de cabeza dice que este es un dolor de cabeza más fuerte y más serio que cualquier otro. Un síntoma importante y pareciera muy característico es la pérdida del olfato gusto. Son frecuentes, y ya lo veremos en un momentico, los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea. Y a medida que ha ido avanzando la epidemia, hemos visto que las complicaciones cardiovasculares de por sí, más las posibles asociadas a algunos tratamientos, son importantes, incluyendo una proporción no despreciable de miocarditis. Este es uno de los primeros reportes del MMWR sobre las características de los pacientes, tanto hospitalizados como ambulatorios. Y aquí lo que quiero resaltar es que un poco más frecuente la pérdida de olfato y gusto en los pacientes que se quedan fuera, lo que pudiera sugerir que ese pronóstico va a ser mejor, pero bueno, tampoco confiarse tanto. Bueno, usted perdió el olfato y usted va a tener buen pronóstico. Fíjense que inclusive hay gente que termina hospitalizada, una proporción importante también perdió fatiga, también perdió olfato y gusto. Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito, confusión, fatiga, síntomas neurológicos. Una enfermedad que afecta muchos órganos. Y algo muy importante es que en los pacientes que terminan complicándose, tener una enfermedad subyacente es una condición que se asocia a peor pronóstico. Hay algunos pacientes que tienen hipoxemia silenciosa, que no causa muchos síntomas. Y realmente este equipito, el saturómetro, que se ha vendido muchísimo en este tiempo en Venezuela, y me imagino que en el mundo, es un instrumento a la mano, fácil de utilizar por los pacientes y muy alertador de la posibilidad de complicación. Esto es cómo predecir qué paciente se va a poner peor, de clínica de infectious diseases, comorbilidad, edad avanzada, contagio de linfocitos bajo, menos de 1.000 linfocitos, contagio total, sobre todo si es menos de 800, 500, es un grave signo pronóstico, como también la elevación del LDH. Los que murieron, esto es un reporte del 10 de julio, sobre todo hay un factor negativo de edad en cuanto a riesgo de morir. A mayor edad, especialmente después de los 65 años, el riesgo de morir de la infección es mayor. Pero no hay que confiarse. Este es un artículo de ayer en el JAMA, donde habla de jóvenes y COVID severo. Y esta lámina demuestra que personas de 38 años o menos que tienen más de 2 factores de comorbilidad, y aquí incluyen de comorbilidad obesidad mórbida, hipertensión y diabetes, aquellos que tienen 2 o 3
comorbilidades, aún siendo jóvenes, tienen más chances de terminar en ventilación mecánica y más chances de morir. Ser joven no es una garantía a que uno no va a tener curso difícil con el COVID, especialmente si está asociado a alguno de los factores de riesgo. ¿Por qué ha sido tan eficiente esta enfermedad en transmitirse? Sin duda, la expansión de las gotas, a dónde van, cuánto duran, cuántas esparcimos, si estamos en un lugar que se ventila, si estamos en un lugar donde la gente no usa el tapaboca, si estamos con ambiente natural, si estamos muy cerca, si estamos muy lejos. Este es un cuadro muy interesante que dice que hay sitios de más riesgo. Me da lástima que las iglesias sean los sitios de más riesgo, porque hemos quedado sin poder hacer asistencia presencial a los sacramentos, pero bueno, nos tocó ese precio también. Los estadios, no deja de ser impresionante ver la final de la NBA, la final de los juegos de béisbol de las grandes ligas, los juegos de la Champions, sin que haya gente en los estadios. A lo mejor por eso el Barcelona le fue mal, porque no tenía sus fanáticos allá adentro. Pero hay sitios, estar solo, estar en la calle, recoger la compra, esas cosas tienen menos riesgo. Está claro que las gotitas de flush transmiten el virus, que el contacto manual transmite el virus, y había duda, la transmisión aérea, si el virus quedaba en el ambiente, si quedaba en el aire. Bueno, ya esa duda se resolvió. Sí, se puede transmitir porque el virus queda en el aire algún tiempo, horas, 3, 4, 6, 8. Este es un trabajo de principios de este mes que se hizo en China. Un grupo de chinos fue a un evento religioso y fueron en 2 autobuses. En uno de los autobuses iba un paciente que estaba asintomático y en el otro autobús no iba nadie asintomático. Bueno, en el autobús que iba el sintomático terminaron casi todos con positividad para COVID. En el que iban sin el enfermo no hubo ningún caso de COVID. Eso demuestra que espacios cerrados son un riesgo, que el tiempo de contacto es importante para el contagio, que la distancia es un factor importante, sin duda no el único, y que en esas circunstancias la transmisión aérea es muy probable. ¿Cuánto dura la infectividad del virus? ¿Cuándo es seguro suspender el aislamiento? Este es un trabajo del 25 de agosto y no lo voy a leer con mucho detalle, pero uno puede asegurar a los enfermos que después de 20 días ya no hay replicación activa. Y en los casos leves, a los 10 días ya no hay transmisión, aunque el PCR dé positivo, aunque la IgM dé positiva. Hay gente que recomienda que hasta la IgM esté negativa, usted está transmitiendo. No, no está transmitiendo. Tiene esos anticuerpos, pero como mucho 20 días. Y esta revisión, el que la quiera leer, aquí está la cita, puede tranquilizar a sus enfermos y a sí mismo, con el tiempo de transmisión. Realmente, el talón de Aquiles de esta enfermedad es que se transmite en personas asintomáticas. Y algo que fue una sorpresa, el SARS-1, el del año 83, se acabó relativamente rápido y los únicos que transmitían eran los muy enfermos, lo cual hizo fácil el aislamiento porque se aislaban los enfermos. Aquí no. Aquí la mayor concentración de virus está en el tracto respiratorio superior, en la parte presintomática o en portadores asintomáticos. Ahora se sabe que los niños que tienen una menor proporción de desarrollar enfermedad con síntomas, tienen bastante carga viral en su nariz y pueden transmitirlo. Y por eso explica que hoy en día 188 de los 196 países que hay tienen virus activo. Una de las demostraciones mejores de que hay muchos asintomáticos fue lo que pasó en este barco que estaba tratando de atracar en Japón, el Diamond Princess. 50% de los que se contagiaron en el barco no tuvieron. ¿Qué ha pasado con el personal de salud? Es terrible la crisis del personal de salud. De acuerdo a Amnistía Internacional, han muerto más de 7,000 profesionales de salud por COVID. Los números en Latinoamérica son muy altos. México es el peor, con 1,320. Brasil, Perú. Pero además, se ha reportado escasez de equipos de protección. Y esto en un momento que la gente tiene unos salarios imposibles y hasta ha aumentado la violencia en contra de los médicos. Realmente es doloroso que mientras tratan de salvar a alguien, se enferman y puedan morir.
La Organización Médicos Unidos de Venezuela informó ayer que el número de fallecidos de trabajadores de salud ha llegado a 143. Eso si el número oficial de 452 es el correcto de fallecidos, es la cuarta parte de los fallecidos. Realmente ya les hablé en mis reservas sobre las cifras de casos y de fallecidos. Esto era hasta el 6 de septiembre, donde ha habido más fallecidos de profesionales de salud en Zulia, seguido de Distrito Capital, Anzoátegui y Bolívar. En Nueva Esparta para el 6 de septiembre había 4. Sé que desde el domingo han fallecido por lo menos 4 personas más. Es tan serio lo que está pasando en el personal de salud que el 31 de agosto la Organización Panamericana de Salud hizo una alerta porque llevaba reportes de 569,000 casos en personal de salud con 2.506 defunciones. Y aunque los casos en Venezuela, en la mayor parte de los países, son sobre todo en varones, en este caso de personal de salud, probablemente porque hay más personal de salud femenino que masculino, 72% de los casos de salud, de personal de salud en América Latina son en mujeres y en personas jóvenes, entre 30 y 49 años. Esto es en Brasil, cuál es el personal que ha tenido la enfermedad, sobre todo enfermeras, seguidas de médicos. Esto es en Colombia. ¿Y por qué tantos casos en personal de salud? Claramente, escasez de equipos de protección, quizá utilización inadecuada y mayor exposición. Pero mayor exposición sobre todo en áreas no críticas. Cuando se va a la terapia intensiva, cuando se va al sitio donde se están atendiendo los enfermos muy, muy críticos, el número de casos es menor. Acabo de leer un reporte del Brigham en Boston. No han tenido infección intrahospitalaria, lo cual significa que si se hacen las medidas de contención, pudiera ser menor el número de casos en personal de salud. Lo de la falla de recursos no es solo un problema nuestro. Esta es una revista, una publicación del mes de mayo en el New England. Realmente tenemos que hacer todos los esfuerzos para que no falten equipos de protección personal. Duele que se le haga un reconocimiento a profesionales que vienen de otro país y no se diga ni una palabra sobre tantos y tantos venezolanos valientes que se han expuesto, que se han enfermado y que han muerto. Eso no tiene nombre. Eso es inaceptable. Y no hay ninguna duda que el mejor recurso que tienen los enfermos venezolanos son sus profesionales venezolanos. ¿Cómo va a terminar esto? Anticipar. Si no se hace nada, llegará un momento que tanta gente se enferma que, bueno, empieza a declinar y termina acabándose. La gripe española terminó después de año y medio más o menos, desde abril del 18 hasta un poco más tarde de mayo del 19. Con las medidas de contención, uno lo que logra es retrasar, aplanar la curva que tanto lo vimos al principio de la epidemia. Y esto puede pasar varias cosas, pues si la vacuna no hace un cambio definitivo, que sube y baja, esta es una lámina de Alejandro, o de repente en los países que hay estaciones, en el otoño, en el invierno, viene algo así, o poco a poco se va agotando, y ese agotarse pudiera llegar hasta tan lejos como como el año 22, iremos viviendo con COVID y viendo enfermos, viviendo pacientes de cuando en cuando. Hay noticias positivas, es la verdad. A pesar de que oímos ayer que se paró la vacuna de Oxford AstraZeneca por un problema de seguridad, tengo poca duda que las vacunas van a llegar a su tiempo, pues, no antes de las elecciones, porque gane Trump, van a llegar cuando toque, cuando se garantice la seguridad. Usar una vacuna que no tiene perfil de seguridad es un crimen. No podemos dejar que los venezolanos seamos conejillos de India de vacuna hasta que tengan su perfil de seguridad completo. Pero hay otro dato, además de la posibilidad de que lleguen las vacunas, que es interesante, que es lo que se refiere a inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño significa que a medida que hay más gente inmunizada, es menos probable que se infecten otras personas. Y se infecta, no está inmunizado, pero si está un poco lejos del que se enferma, bueno, se enferma uno, se enferma otro. Se estima que el número bueno para inmunidad de rebaño está al principio se decía 60, 65%. Hoy en día se acepta que quizá 35 o 40% está bien. Cuando no hay inmunidad de rebaño y está todo el mundo susceptible, pues ahí es lo que estamos viviendo, pues más enfermos y ahí aparecen los muertos. Estos estudios de inmunidad de rebaño dicen que
A pesar de países donde han tenido impacto grande, la seroprevalencia no es muy grande, quizás es importante en Ginebra. ¿Cuánto duran los anticuerpos? ¿Duran y son protectores? Bueno, esa pregunta todavía tiene que responderse. Pero este trabajo de Islandia a mí me animó porque habla que la gente mantiene anticuerpos hasta por 125 días, pero no solamente los mantiene, sino los mantiene en buenos niveles. Y eso es un dato positivo. Fíjense aquí lo de IgM. Gente con IgM todavía hasta 50, 75 días. En Islandia estiman que tienen una inmunidad de rebaño que supera 10-15%. ¿Cómo va a ser la medicina cuando esto termine? Claramente anhelamos volver a nuestra actividad habitual, pero el temor estará alrededor de nosotros por un tiempo, porque el virus va a estar con nosotros hasta buena parte del 2021. Las nuevas formas de comunicación se irán imponiendo cada vez más, con todas sus limitaciones y sus defectos y sus virtudes. Y las medidas de protección, que sin duda funcionan, hay que mantener. Pero yo creo que hay un riesgo mayor. El riesgo mayor es que nos olvidemos de los serios problemas que vive Venezuela. El hambre, la pobreza, la injusticia, el deterioro de la educación, las epidemias sin control. Y tan malo como todas estas cosas es que nos quiten nuestra capacidad de soñar. Este hombre tuvo un sueño. Y ese sueño todavía no se ha terminado de concretar. Y la violencia racial de los últimos meses en Estados Unidos lo demuestra. Pero la mejoría, lo que ha ganado después de hombres como Martin Luther King, las personas discriminadas en Estados Unidos, es impresionante. Y yo también tengo un sueño. Yo tengo un sueño que Venezuela, más pronto que tarde, será otra vez justa, solidaria y próspera. Que nos vamos a reencontrar como hermanos, que no podemos odiarnos. El que siembra odio es un criminal. Que viviremos en paz. Y un sueño así. Yo me declaré novio de mi hoy esposa Belisa en La Novicia Rebelde. Y hay una canción de La Novicia Rebelde que a mí me encanta, que es la de Subir cada montaña. Y ahí dice la priora que ese sueño que ella tiene, ese sueño que tengo, ese sueño que tenemos, va a necesitar todo el amor que uno pueda dar cada día de la vida por todo el tiempo que uno vive. Y yo, tomando las palabras de Gandhi, voy a seguir creyendo, aunque la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo, aunque haya unos empeñados en destruir. Voy a hablar de paz, aún en medio de guerra. Y yo no, pero ustedes, que han hecho una labor tan bella en esta epidemia, van a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad. Muchas gracias. Manuel, si hubiese posibilidad de oír el aplauso del auditorio, sería ensordecedor. Nada. Vamos a ver si... Oye, muchísimas gracias por tu conferencia. Muy brillante, didáctica, completa, muy actualizada. Gracias. Ahora, las preguntas han llovido. Bueno, tú me ayudas, Marco, tú me ayudas. Sí, yo te voy a pasar algunas aquí, digamos, que se refieren a la epidemiología, ¿no? Okay. Algunos preguntan sobre la flexibilización. Esa flexibilización 7x7 que, digamos, está aplicándose actualmente cuando estamos en un momento de incremento de la transmisibilidad, ¿no? ¿Qué opinas tú de la flexibilización? Esa flexibilización 7x7 no la he visto en ninguna otra parte. Realmente estamos en el peor momento de la epidemia. Ser muy estrictos en Venezuela es muy difícil. La gente, una proporción muy importante de la población necesita salir todos los días, porque depende de su salida, lo que puede comer, lo que puede llevar para su casa ese día. La flexibilización significa que hay más riesgo de gente que se enferma. La gente no es totalmente prudente en el uso de las medidas de protección, en el uso del tapaboca, en el uso de la protección facial. Era inevitable que hubiera flexibilización, quizás. Tú lo decías en tu introducción, esta epidemia tiene una parte médica muy fuerte, pero tiene una parte económica, tiene una parte social, tiene una parte de estudio.
Pero realmente ese esquema 7 por 7 no tiene mucha lógica. En todo caso, sería mejor algo como 15 días sí, 15 días no, porque ese es el tiempo en que la mayoría de los casos que van a surgir surgen. La incubación es entre 3, 4 días y un máximo de 14 días, quizá un poquito más, para que se note si alguien se enferma. Pero bueno, es lo que tenemos. Parece poco probable que volvamos a una cuarentena radical. Bueno, que con esto de la gasolina nuevo, nos vamos a limitar bastante nuevamente. Pero esa es mi posición ante lo de la flexibilización. La han tomado, o sea, no tiene base epidemiológica, no es porque estamos mejor y entonces esta semana abrimos, no. Y ese dato de ayer de la Academia de Ciencias Físicas es muy contundente. Estamos en expansión, es obvio. ¿Okay? Ahora, otra pregunta que hacen muchos colegas que asisten a esta reunión es cuánto tiempo puede durar esa cuarentena. Digamos, los países, interesante lo de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo cuarentena intensa, por lo menos en Nueva York y en otros estados, y, y abrieron sin que hubiera desaparecido el virus, sigue circulando, siguen apareciendo casos. Pues. Cuarentenas largas ayudan a que haya menos casos, pero al fondo aplanan y retrasan la curva. ¿Qué ventaja tiene que se aplane y se atrase la curva? Que puedes usar mejor tus recursos médicos. Si todos los casos te llegan juntos, no tienes cómo atenderlos, no tienes dónde llevarlos, no tienes dónde ponerle ventilador, no tienes cómo darle los medicamentos. La cuarentena tiene sentido en un país que está en una crisis económica tan terrible que pedirle a la gente que no salga, wow, es bien duro. Pero la cuarentena como medida sanitaria funciona y las medidas de protección personal funcionan claramente. Y en India hicieron un trabajo de diferencia entre usar solo el tapaboca con o sin protección facial. Y el protector facial aumenta en una forma muy importante la posibilidad de contagio, disminuye. Tanto que es posible que la gente, aún usando esas protecciones, se contagie de alguna manera, pero a lo mejor su carga viral es mucho menos y tiene un cuadro muy leve o asintomático. La severidad del cuadro inicial probablemente tiene que ver con la carga, con la cantidad de virus que adquiere en el momento que te infecta. Y si estás bien protegido, bueno, si algo te entra, probablemente te entre menos. ¿Tú prevés, Manuel, según lo que viste en la epidemiología, en tus revisiones, de que el año que viene, por lo menos en la primer semestre, estaremos con todas estas medidas de contención y de protección? Yo creo que las medidas de protección llegaron para quedarse. Nosotros vamos a tener virus COVID con nosotros hasta buena parte primera parte del año 2021. No sabemos cuánto más. Especialmente si no hay vacuna y no hay una vacuna efectiva y segura. Si llega la vacuna, bueno, ya las cosas empiezan a cambiar un poco. Estará por verse si la vacuna de COVID, el coronavirus parece más estable que los virus de influenza. Si uno quiere verdadera protección de influenza, necesita vacunación todos los años. ¿Qué va a pasar con coronavirus? ¿Será necesario, después de vacunarse y tener protección, revacunarse? Bueno, todas esas preguntas vendrán respondiéndose de a poco. Pero yo pienso que si no hay una vacunación masiva, que no se anticipa en el 2020, pues, y no se anticipa que llegue a Venezuela antes de los primeros meses del 21, vamos a estar con COVID. Hay que conservar las medidas de protección. Nuestra relación con los demás no va a poder ser igual por un tiempo. Dios quiera que pase, que volvamos a lo mismo. Los venezolanos nos gusta mucho abrazarnos. Bueno, como que tenemos que abstenernos de eso por un tiempo. Manuel, vamos a ver si de los asistentes podemos dar la oportunidad de que haya una pregunta de viva voz. El doctor José Ramón Gómez Mancebo. Puede tomar el micrófono y hacer una pregunta. Como no, muchísimas gracias, Marco, muy amable. Yo estaba escribiendo una pregunta sobre algunas evidencias que dicen que los pacientes infectados pero asintomáticos o con una enfermedad leve
había una tendencia a pensar que el aislamiento podría llegar hasta 10 días y no a 14, como se está proponiendo ahorita. ¿Qué opina el doctor Guzmán? Y muchas gracias por su conferencia, que estuvo excelente. Gracias, José Ramón. Sí, correcto. En los que tienen menos síntomas, con 10 días de aislamiento parece suficiente. Asintomáticos o con 10 días. Claro, para tú saber que alguien es asintomático, tienes que hacer una prueba de PCR. Pero bueno, si tenemos dificultad para hacerle PCR a los enfermos, no anticipo una forma masiva de hacer PCR en asintomáticos. Una de las cosas que ha sido motivo de discusión en muchos países es que tienes que aumentar la capacidad de hacer exámenes para poder tomar todas esas recomendaciones. Queremos abrir los colegios, ok, pero tú tendrías que estar seguro que tus profesores o que los que están yendo no están positivos, no son asintomáticos, no te pueden repartir el virus. Un consejo es que nadie con síntomas que parezcan COVID o cualquier síntoma, diría yo, sea diarrea, sea fiebre, sea dolor de garganta, vaya a su sitio de trabajo, vaya a su colegio, vaya a su actividad habitual. Ahí hay una parte individual, personal. Si siento algo, mejor me abstengo de exponer a otro. Pero sí, comparto contigo que 10 días parece suficiente. Vamos a dar otra oportunidad de una pregunta de viva voz, el doctor Tyron González. Puede tomar la palabra, doctor Tyron González. Bueno, vamos a darle la palabra. ¿Aló? Ajá. Sí, doctor, adelante. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Felicitaciones al doctor por su excelente ponencia, aunque pude no captarla por completo por problemas inherentes a la zona donde vivo. Hay una pregunta siempre latente con respecto a la enfermedad y al virus SARS-CoV-2, productor del COVID-19. Independientemente de los síntomas, independientemente de que se mantenga el aislamiento, etcétera, etcétera, la capacidad que tiene el virus, por un lado, aparentemente de mutar, y el hecho que el paciente, por otro lado, pueda tener recaídas frente a ese virus, y lo estamos viendo y viviendo, ¿qué hacer frente a ese escenario donde todas las personas que han sido contaminadas tienen un riesgo X de recontaminarse? Frente a ese escenario, ¿qué se puede hacer? Gracias, doctor Tyron. Realmente, casos comprobados de reinfección, creo que van 2 en el mundo, 2 o 3. Ese dato que presenté de Islandia dice que los anticuerpos duran por bastante tiempo y son protectores. Probablemente, yo pienso que con el tiempo que llevamos de la pandemia en Venezuela, no estamos teniendo reinfecciones. Quizás diferentes enfermedades, algunas se confunden con COVID o no, pero no pareciera que hay reinfecciones. Y ese trabajo que cité del doctor Panís, que habla de las modificaciones genéticas del virus COVID en nuestra zona, en América Latina, específicamente lo que él encontró en Maracaibo, no son modificaciones genéticas que le cambian las propiedades al virus, ni lo hacen especialmente agresivo, ni hacen que se convierta en un virus distinto y que la protección previa no va a ayudar. Ha sido tan importante lo de la capacidad de generar protección que uno de los tratamientos posibles es el uso de suero de convaleciente. Y el suero de convaleciente funciona en personas que han tenido la enfermedad y donan su sangre para que otro se cure, y ha funcionado como medida terapéutica. Es verdad que hay que medir el nivel de anticuerpos para dar una garantía que sí va a haber una protección, pero hasta hoy reinfección no parece un problema serio. Fíjate que apenas 2 reportes en el mundo, ahí están todavía por terminar de demostrarlo. Es un virus RNA, pero más estable que otros virus RNA, por lo tanto no de tanta mutación. Y no pareciera que lo que estamos viendo es alguien que ya le dio una variedad de coronavirus COV-2 y ahora tiene otra. No pareciera. Eso nos está pasando. Ha habido pequeños cambios, pero no suficientes como para pensar que uno que ya le dio una vez le va a dar el otro en poco tiempo. No, la inmunidad parece estable. ¿Cuánto dura? Bueno,
No se olviden que la enfermedad aquí llegó en marzo. Estamos en el 6º mes y la mayoría de los casos han venido en julio. Apenas estamos 1 o 2 meses. De acuerdo a los datos que vimos de Islandia y de otros países, hay demostración de que quedan anticuerpos por lo menos 6, 7 meses. Y no solo anticuerpos humorales. La inmunidad de COVID probablemente incluye inmunidad celular con activación de células T. O sea, que no es solo lo que uno mida de anticuerpos lo que le da a uno garantía de protección o no. Pero en resumen, no pienso que reinfección, a pesar de los reportes muy, muy esporádicos, sea en este momento un problema. Y no creo que las mutaciones del virus sean un problema tampoco. Ha sido un virus bastante estable. El virus que está circulando en Venezuela es un virus y es lo que ha infectado a la mayoría de nuestra población y se ha pagado el precio que todos conocen. Gracias, doctor Manuel. A usted, Manuel, otra pregunta de los participantes. Yanixa Quintero, puede hablar. Bueno, si Yanixa Quintero no hace la pregunta, vamos a hacerla a Carmen Rendón. Carmen Rendón puede hacer su pregunta de viva voz. Bueno, mira, otra pregunta que están aquí ya para finalizar, Manuel. Me reiteradamente preguntan sobre la confiabilidad de las pruebas diagnósticas. ¿Qué puedes tú lo abordaste, pero quisiera que pusiera un poco más ampliamente, ¿no? En relación, hay 2 tipos de pruebas diagnósticas, las que detectan directamente el virus, que son pruebas antigénicas, y ahí está el PCR. El PCR es una prueba muy sensible, aunque tiene una posibilidad de falso negativo que probablemente está entre un 10, un poquito por ahí, 10, 12%. Las pruebas que se están haciendo en Venezuela son de buena calidad, están haciendo la gente muy competente, tanto en higiene como en el Instituto de Investigaciones Científicas en la Panamericana, y podemos tener tranquilidad que los reportes que vienen de PCR son confiables. Hay gente que tiene los síntomas, se le hace el PCR y da negativo, insisto, tiene una sensibilidad que no es 100%, pues está inclusive alrededor de 90, quizá un poco menos. La otro tipo de pruebas que se ha usado ampliamente en Venezuela, creo que en algún momento el gobierno hablaba que llevábamos casi 1 millón de pruebas, el país que había hecho más pruebas en todo el continente, son las pruebas de anticuerpos, que hay de distintas calidades, de distintas presentaciones, han circulado oficialmente y oficiosamente. Esas pruebas lo que detectan es anticuerpos. En el mejor de los casos, los anticuerpos se detectan después del día 7, 8, 9, 10, inclusive IgM. Las pruebas de anticuerpos, conocidas como pruebas rápidas, porque se hacen muy rápido, en 10, 15 minutos, tal resultado. Son pruebas para demostrar si hubo infección, no para ayudar en el diagnóstico activo del paciente que está llegando para su atención. Una prueba rápida negativa en alguien que tiene 4, 5, 6 días de síntomas no descarta para nada la infección. Pruebas rápidas, más bien para hablar de si alguien tuvo o no tuvo la infección, en qué momento pudiera decir si ya ha desaparecido el IgM, más lejos. Pero esos son los 2 tipos de pruebas que disponemos ahora. Quizá vengan otras pruebas antigénicas que sean más rápidas, que no requieran de toda la parafernalia de la biología molecular. Pero claramente necesitamos que haya más disponibilidad diagnóstica. Tiene que hacerse en cualquier sitio. Los médicos venezolanos estamos acostumbrados a tratar de tener los recursos diagnósticos a la mano. Llega un enfermo mal con fiebre y le tomamos el hemocultivo y tratamos de procesarlo ahí, o le hacemos la hematología, o le hacemos el ecocardiograma o el electro. No, le tomamos el PCR y con buena suerte de aquí a 8 días nos llega el resultado. Eso no sirve para la obtención de los enfermos. Puede que sirva para las estadísticas, para llenar los cuadros, para llenar los gráficos, pero no para atención de enfermos. Necesitamos respuestas, lo que se llama en inglés el point of care. Necesitamos respuestas al lado de la cabecera del enfermo. Y mientras más rápido, mejor.
Bueno, Manuel, uno ve, digamos, que ante la dificultad de hacer las pruebas diagnósticas, se está recurriendo mucho a la radiografía de tórax o al ataque de tórax. ¿Qué comentarios tienes tú al respecto? más que la radiografía, la tomografía es un buen método para diagnóstico precoz. Ya se han vuelto expertos nuestros radiólogos en detectar los signos de vidrio deslustrado y de confluencias y de consolidaciones inclusive que hablan claramente de virus COVID. En ausencia de pruebas diagnósticas directas o anticuerpos, una tomografía de tórax, mejor que una placa. Yo sé que tomografía no está en todos los sitios, no hay quien la interprete todo el tiempo, es más fácil hacer una radiografía. Pero las diferencias entre una radiografía de tórax y una tomografía son tan grandes que lo que estaría indicado para diagnóstico precoz es una tomografía de alta resolución sin contraste del tórax. Muy buen método diagnóstico inicial. No puedo dejar de darle la palabra al doctor Israel Montes de Oca, que quiere hacer una pregunta de viva voz. Doctor Montes de Oca. Ah, caramba. Doctor Montes de Oca. Doctor Montes de Oca, ¿nos oye? Si quieres, ve haciendo una pregunta mientras llega. Sí, bueno, Manuel, hay una miríada de preguntas, muchísimas. Pero, digamos, yo creo que ya tu conferencia ha sido muy esclarecedora, muy didáctica, muy completa. Yo te agradezco mucho que, digamos, nos haya dedicado este tiempo, tu actualización. Y bueno, en la próxima sesión del próximo jueves también vamos a tocar este aspecto del COVID-19, ¿no? Aunque hoy aclaramos muchísimas dudas que teníamos sobre esta pandemia. Te agradezco nuevamente tu excelente conferencia. Agradezco a los participantes, a los que hicieron las preguntas. No sé si el doctor Montes dio, pero a los que hicieron las preguntas, a nuestro equipo, a Pablo, a Ninón. Y bueno, los esperamos el próximo jueves en las mesas redondas sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Marco. Buenas noches.